Hola, te voy a contar algo insólito que ha pasado en Inglaterra que no te lo vas a creer. Todavía no está mucho por las redes sociales, pero empieza a estar. Es acerca de una señora periodista, una señora que tiene 60 años, lleva mucho tiempo de periodista y que la han arrestado en su casa y está contando lo que pasó durante ese día en que la arrestaron y después la dejaron salir, pero bueno, está casi bajo arresto domiciliario. Y lo que dice, la ha entrevistado un programa de YouTube y esto es lo que dice esto. Bueno, lo traduje, pero voy a decirles más o menos como tengo notas, pero voy a decirte más o menos como ella lo cuenta, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que una señora, porque te tengo que decir desde el primer momento que es una señora que sufre de la enfermedad de Crohn, que yo no sabía lo que era y lo tuve que mirar, y es una enfermedad que no tiene cura, es una inflamación del estómago, de la barriga, de esta parte del cuerpo, y que no pueden comer nada, no hay cura. Lo único que pueden hacer es tomar un medicamento antes de comer e incluso antes de beber, porque todo lo que vaya al cuerpo, si no toman este medicamento que no permite la inflamación, entonces empiezan a hinchar y puede ser de verdad terrible, acaban en el hospital. O sea, no saben, no tienen cura, solamente el parar, el evitar que se inflame el cuerpo, y pueden si tienen un momento en que no han tomado el medicamento y comen, pueden terminar en el hospital e incluso morir. Y bueno, muchísima fatiga, empiezan a hinchar, tienen sangre en el excremento, bueno, que no se sabe tampoco lo que lo causa, no saben si es el sistema inmune del cuerpo que falla de alguna forma o de qué forma, o si es debido quizás a una bacteria que hubo en el estómago que no se curó, que se reproduce, no saben exactamente lo que es. Lo único que hay es un medicamento para que antes de que coman nada, cualquier cosita o beban, que tienen que tomar eso para que no se inflame, no se hinche el cuerpo, ¿no? Y esto es de lo que padece esta señora. Te lo digo así al principio porque lo repite mucho, porque estaba sin el medicamento y bueno, entrando en un pánico terrible, ¿no? Y entonces el periodista le pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Y dice, dice, bueno, pues eran así como las 7:10 de la mañana, y de repente veo que mismo fuera de mi casa todo está lleno de vehículos policiales, camionetas negras, autos de la policía, vehículos de arresto de la policía. Dice, bueno, no sé, pero había alrededor de unas 15 o 16 personas, casi todos vestidos de civil. Supongo que quizás fueran lo que se llama el escuadrón antiterrorista. Algunos iban uniformados y pensé, bueno, parecía que iban así a abrir abrir la puerta de par en par. Digo, bueno, les voy a abrir porque, claro, veía que iban a empezar a derribar la puerta. Entonces les voy a abrir y pensé, no tiene sentido que la derriben. Y en el momento en que la abrí, entraron corriendo y rompieron dentro de la casa. Yo, en primer lugar, lo primero que hice, dice ella, les pedí a ver si tenían una orden judicial para poder entrar, para poder hacer eso. Y me dijeron que sí que la tenían, pero que no iban a revelármela. Y después se la pedí otra vez, no, ustedes tienen que tener una orden judicial para poder entrar en mi casa. Y uno de ellos me dijo que la tenía, pero que no iba a enseñármela. Bueno, y ya estaban dentro. Y entonces estaban todos en mi casa, y entonces me llevaron hacia arriba, y dice, me ataron las manos, y empujándola desde atrás, escaleras arriba, todo.
No me permitieron tomar ningún medicamento para esta enfermedad que tengo, que se llama la enfermedad de Crohn, y no se me permitió hacer nada. Nada, y yo entonces lo primero que se me ocurrió fue decirles, puedo por lo menos sacarme la bata, eran las 7:30 de la mañana, puedo sacarme la bata. Nada, no me contestaron, me pusieron estas esposas en las muñecas, dice, apretadas, tan apretadas que de verdad después, antes de llegar a la comisaría, dice, ya veía que me dolían mucho y veía que no había circulación de la sangre, que se me empezaban a poner las manos y los dedos azules. Dice, además era muy doloroso. Bueno, pero nada, no las iban a soltar, ni las iban a desenroscar, ni siquiera un poquito, nada, no me hicieron caso. Y después empujaron a mi hijo, que lo trataron muy mal, empujaron a mi hijo contra la pared. Bueno, después me forzaron a ir a la camioneta que tenían, a una camioneta de las que tenían, y durante el tiempo que estuve fuera, bueno, estos hombres todos llevaban la cara tapada, la cara tapada. Y los hombres que se quedaron en casa, después cuando volví, vi lo que habían hecho. Se quedaron en mi casa y textualmente me la saquearon. Y lo digo así, dice ella, lo digo así, es que no lo puedo decir de otra forma. Me saquearon la casa y se llevaron, bueno, en primer lugar se llevaron, claro, todas las cosas eléctricas, los ordenadores, el teléfono, todo, se lo llevaron todo. E incluso después en la lista que me enseñaron en la comisaría, hicieron una lista y no sé por qué incluyeron muchos teléfonos que ni siquiera eran míos. Yo no sé de dónde los sacaron, yo nunca vi estos teléfonos, nunca los había visto y ahí están en la lista. Y no los reconozco para nada. Yo creo que esto se lo han inventado ellos, yo no sé lo que han hecho, pero allí en esa lista hay muchas cosas de que yo estoy absolutamente segurísima de que no son mías y que nunca fueron mías. Y también se llevaron dinero. Y el dinero que se llevaron no está en la lista. Y también se llevaron mi pasaporte. Y este pasaporte que ahora me está causando un montón de problemas tampoco está en la lista. Y ahora tengo un problema porque me dijeron que me soltaban, pero me dejaban regresar a casa, pero que tenía que presentar el pasaporte a la policía en los próximos 7 días. Y yo he explicado, ahora les tengo que explicar que yo no tengo el pasaporte. Bueno, esto del pasaporte va a ser un problema tremendo, va a contar más sobre ello. Pero bueno, se llevaron el pasaporte y este no está en la lista que nos dieron. Y ahora este es el problema que tengo, porque tengo que entregar el pasaporte, pero no puedo. O sea que no lo declararon en la lista. Y yo creo que todo esto es que de verdad es que es una trampa, es que es como incitarme a cometer un delito, el delito de no presentarme ahora con el pasaporte. Y ahora seguramente me vendrán a arrestar porque, pero ellos se lo llevaron. Se llevaron también así como unas 200 libras que yo tenía para una cosa que iba a hacer. Yo las tenía en mi billetero, en mi cartera. Pero lo peor, dice, cuando llegué a casa fue que vi en el ático de mi casa, yo tenía una urna con las cenizas de mi madre. Y las esparcieron, las cenizas de mi madre, de mi querida madre, las esparcieron por todo el ático. Ayer tuve un día terrible. Estuve tratando de barrer, bueno, barrer no, de juntar, casi de rascar las cenizas del suelo del ático, porque parece que las tiraron así por el aire, porque cayeron, bueno, tiraron con todo, había cuadros, antiguos cuadros de madera, están las cenizas por todos los sitios, encima de los viejos marcos de madera, tiraron con todo por el suelo. Las esparcieron, yo creo que así, al aire, estaban por todas partes. Y nunca tuve que hacer una cosa tan terrible como ayer, como recoger las cenizas de mi querida madre de esta manera. Fue horrendo. Y bueno, la urna
tendría que estar como 3/4 llena, y solamente he logrado la mitad que esté llena, porque el resto está por todos los rincones, por todos los sitios, que en fin, que nunca podré recuperarlas en un ático, no puedo recuperarlas yo. Y después, bueno, hicieron ver que, bueno, en la sala de estar cambiaron unas cosas, tiraron con otras, pero el verdadero desastre fue en mi habitación personal, en mi dormitorio. Aquello me lo saquearon por completo, pusieron todo patas arriba. Todo lo que estaba en el armario lo cambiaron de ese armario, lo pusieron en otro sitio. Todo lo que yo tengo ahí un pequeñito estudio y tengo un archivador de oficina y estaba todo ordenado. Bueno, todo esto lo tiraron en un cesto. Toda mi ropa interior me la pusieron en una especie de baúl que yo tengo para mis dibujos y mis pinturas, porque me gusta el arte y pinto y dibujo, y mi ropa interior la pusieron en ese baúl, y después todas las pinturas y los dibujos los tiraron por todo el suelo, por todas partes. Me llamó la atención los adornos de Navidad, que los tenía allí, bueno, en el armario allí, y todos rotos, aplastados, pero de verdad, aplastados, de haberlos aplastado a propósito. No, ni siquiera de haber andado, caminado sobre ellos, sino que aplastados de verdad. Todas las cosas de Navidad. Bueno. No quedó nada, todo destrozado. Es difícil contar todo para mí, dice ella. Ni siquiera ahora puedo entrar en partes de la habitación para arreglarla. No puedo arreglar todo al mismo tiempo, el mismo día. Tengo que hacer una cosa un día, otra cosa otro día, porque es que ni siquiera se puede entrar. Todo está patas arriba, todo en el suelo. Textualmente me han robado cosas también. Fíjate qué cosa más rara, continúa, fíjate qué cosa más rara, que escondieron cosas dentro del colchón, dentro de mi colchón. Es que no lo podía creer. Me di cuenta solamente por una purísima coincidencia. Esto es lo que pasó. Yo estaba buscando mi tarjeta de la enfermedad de Crohn, que la tengo que llevar conmigo a todos los sitios por si tengo alguna emergencia y tal. El médico tiene que saber, bueno, tengo una bolsa con la tarjeta y con cosas, ¿no? Con el medicamento. Y entonces veo que en el colchón hay un agujero, y digo, pero un agujero en mi colchón, pero ¿cómo hay un agujero en mi colchón? Porque me acababa de despertar hoy y no había notado ningún resorte que hubiera salido, que hubiera roto nada. Y digo, pero ¿qué hace aquí un agujero en mi colchón? Y lo estoy mirando, y entonces veo como la esquinita, una cosita así, una esquinita, que reconocí la bolsa de mi enfermedad, donde tengo la tarjeta y todas estas cosas. Y la empecé a sacar y sale toda la bolsa, y después otras cosas pequeñas, todas metidas en el colchón. ¿Pero por qué por qué meten estas cosas dentro del colchón? Dice, bueno, y lo vi por purísima coincidencia. Lo encontré esta mañana, dice ella. Parece ser que, bueno, que habían dado la vuelta al colchón y bueno, este agujero, no sé lo que pasó, en fin. Pudimos sacar varias cosas de ella, continúa. Cosas que yo había pensado que a lo mejor pues no sabía dónde estaban, no las había encontrado, y estaban todas aquí dentro del colchón. Y esto es algo verdaderamente malicioso. Esto está hecho con verdadera malicia, dice ella. Todo este saqueamiento, todo esto esconder en el colchón, por favor. Quiero decir, es posible que quizás el pasaporte, pues sabe Dios dónde estará. A lo mejor lo tiraron, yo qué sé, al tejado, pero yo no lo tengo, se lo han llevado. Estoy preocupada. Dice, de todo el equipo que tengo para trabajar, los ordenadores, la computadora, en fin, todo lo que se han llevado me ha costado a través del tiempo, pues yo diría como unas 7.000 libras en este equipo de información y de dispositivos informáticos. Bueno,
yo ahora en este momento se me ha prohibido terminantemente tocar ningún dispositivo electrónico. O sea que para tener esta entrevista contigo, alguien ha tenido que venir con su teléfono y encenderlo. Yo no puedo tocar ningún dispositivo electrónico. Y alguien tuvo que ayudarme para iniciar esta sesión contigo, para esta entrevista. Porque esto es lo que no detallaron, no dijeron que no podría hacer entrevistas, pero todo lo demás está muy detallado. Que yo personalmente no puedo ni siquiera tocar un teléfono, ni siquiera tocarlo. O sea que no puedo tener un teléfono en casa. Entonces, vamos a ver, si hubiera una emergencia, yo qué sé, pues si no quiero pensarlo, pero si hubiera una emergencia, que hay un incendio o lo que sea, no podría ni siquiera llamar al 999, el número de teléfono de emergencia. No puedo tampoco ponerme en contacto con mi exmarido, que nos llevamos bien, padre de mi hijo, pero ahora está sufriendo de un cáncer terminal. No puedo llamarlo, no puedo telefonearlo, nada. No puedo pedir ayuda de ninguna forma. No podría, si pasa algo, llamar pues al médico, a los bomberos, lo que sea. Incluso el televisor, no puedo tocar el televisor porque es porque se considera un dispositivo electrónico, porque es un televisor de esos smart televisores. O sea que tampoco se me permite ver la tele, porque tendría que tocarlo, tendría que iniciarlo, ¿no? Las restricciones que me pusieron de la fianza para que pudiera salir de la comisaría, bueno, de la celda donde me tenían, yo diría que son, dice, inhumanas. Ya sé que la gente puede vivir sin teléfono, que no te vas a morir si no tienes un teléfono. No estoy tratando de decir no estoy insinuando que sea así, pero en mi casa hay 3 pisos y si pasa algo, si cayera por las escaleras, yo qué sé, pues no podría llamar a nadie, no podría llamar a una ambulancia, no puedo llamar a nadie. O sea, no se me está permitido utilizar un teléfono para nada. Esto es una regla absoluta que han escrito. No se me permite tampoco, claro está, comprar otro, no se me permite reemplazar ningún otro equipo. No se me permite a mí personalmente iniciar ninguna plataforma en las redes sociales. No se me permite seguir informando, por lo tanto, como periodista que soy. Ella se llama Sara, no le voy a dar el apellido porque, en fin, pero no se me permite seguir trabajando como periodista, no puedo hacer nada. Me llevaron todo. Y lo que es peor, bueno, no sé si peor, dice ella, pero yo vivo en una zona rural muy pequeña, es una pequeña aldeíta que me gusta mucho, y puedo, no hay nada, hay una tienda, pero bueno, yo cojo el coche y voy, me desplazo donde me tenga que desplazar. Pero dice, no puedo viajar, no puedo tomar un coche, no puedo tomar un tren, no puedo tomar un autobús siquiera, no puedo tener ningún documento tampoco de viaje, como puede ser el recibo del billete, del boleto de autobús. No puedo tener nada de eso, nada, absolutamente nada, no se me permite viajar de ninguna manera. O sea que vivo en un sitio remoto que solo tiene una tienda pequeñita y tampoco puedo comprar online nada, o sea que no puedo, incluso la comida que puedo comprar es la comida que vende esa tiendecita en mi aldea. No puedo comprar nada más, no me puedo desplazar a ningún otro sitio, o sea que yo lo considero como un arresto en mi domicilio, sin que sea así oficialmente, pero es lo que es. Las condiciones del saqueo, y dice, y yo lo voy a seguir llamando saqueo porque
me robaron cosas y no las enumeraron, detallaron en las listas, o sea que no las puedo reclamar porque no están en la lista oficial. El dinero se lo embolsaron, algunos de ellos. A mi hijo lo trataron de una forma horrenda, lo echaron fuera de la casa mientras ellos hacían todo esto. Bueno, después, me detuvieron sin ningún medicamento ni comida. Es que yo, explica ella después, es que yo sin los medicamentos no puedo comer. O sea que si después yo estaba pensando, si me dejan aquí en la celda durante una semana y estoy sin mis medicamentos, no puedo comer durante una semana. O sea no, y yo pensé, dice, yo si voy a estar aquí unos días, 5 días, 3 días, 5 días, 7 días o así, no voy a sobrevivir esto, de verdad. Aquello fue como un terrorismo contra civiles y además ocultando siempre su identidad, ocultando su cara. Y en un momento sentí que era así como una redada terrorista, pero no sé, no solo cuando yo estaba en la comisaría ya, pero de la forma que conducían el coche a la comisaría. Fue una cosa rara porque a mi hijo le dijeron que me llevaban a la ciudad de Shrewsbury y de la forma que iban conduciendo, pues a mí no me parecía, empecé a pensar, pero son estos policías de verdad. Dice, a mí nunca me arrestó la policía, nunca estuve en un coche de policías cuando llevan las luces o sea que no sé en realidad cómo conducen, pero a mí me parece que la forma en la que estos individuos iban conduciendo se me entró en la mente. Digo, ay Dios mío, que esta gente no es policía de la forma que están conduciendo el coche. Y encima cuando van conduciendo, después veo las direcciones y además yo conozco el área, pero bueno, de todas formas las direcciones eran que la ciudad de Shrewsbury para aquí, y dice, y nada, no siguieron por ahí, fueron al otro lado que va hacia la ciudad de Hereford. Y yo pensé, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, esta gente no es policía, esta gente me han secuestrado, estos no son policías, no llevan el coche bien, no están conduciendo bien y además van en sentido opuesto, van hacia Hereford y no hacia Shrewsbury, y vi que íbamos en sentido contrario y bueno, después hicieron un giro enorme porque había otros coches que venían detrás, hicieron un giro enorme y después efectivamente llegamos a la comisaría de Shrewsbury, pero en un trayecto que debió haber sido de 45 minutos como mucho, nos llevó 2 horas y estuvieron por ahí conduciendo. Entonces en un momento dado pensé, Dios mío, es que no me han mostrado ni siquiera su identificación, o sea que es muy posible que a lo mejor que no sean policías. O sea que todo esto fue una experiencia terrorífica, de lo más aterradora que te puedas imaginar. Después cuando llegamos, dice, al principio pedí un abogado, me dijeron que no había abogado, que no podía tener un abogado presente, y yo les dije, bueno, pero vamos a ver, que yo soy periodista y yo sé que bajo sección artículo 12 que tiene que proporcionarme un abogado, y solamente entonces por fin al final vino uno. Se dieron cuenta de que yo sabía de lo que estaba hablando. Si no hubiera podido contestar, pues seguramente me habrían sentado allí en una celda sin abogado, yo que sé por cuánto tiempo. Fue todo horrible, de verdad que sí que fue horrible. Y le dice el entrevistador, a mí todo esto me parece increíble, todo lo que me estás contando. Y dice, mira, la peor parte, quizás, fíjate que lo de mi madre
Bueno, dañaron la urna, pero el hecho de que simplemente la vaciaron, quizás estaban buscando algo, yo no sé, a lo mejor creían que yo había escondido algo allí, no sé, pero el hecho de que después, porque había como si se hubieran deslizado por ella, por las cenizas, quizás resbalaron, yo no sé, pero aquello fue terrible. Pero a mí me parece que el recogerlas fue horrible, pero es que me parece que todo esto, pues para mí, dice, fue como una profanación de los restos de alguien, una profanación de sus restos increíble. Y le dice el entrevistador, o sea que te arrestaron a las 7:30 de la mañana y estuviste en la comisaría después ¿hasta qué hora? ¿Cuándo saliste? Y dice, bueno, era bastante tarde por la noche, debía ser medianoche casi. Y todo ese tiempo no sabía si me iban a soltar o no. Es que cuando el escuadrón antiterrorista se fue, me llevaron a la comisaría, después se fueron, la policía de la ciudad de Shrewsbury, no, a mí me daba la impresión de que no sabían muy bien por qué yo estaba allí. No creo que lo supieran por adelantado, no creo que tuvieran... tampoco tuvieron ningún problema conmigo. No es una comisaría muy grande, es pequeñita. Yo creo que, en fin, que no sabían muy bien de lo que iba y que querían pues soltarme, pero bueno, no sé. Yo creo que si el escuadrón no se hubiera ido, que seguramente hubiera estado allí mucho más tiempo de lo que estuve. Pero después de que se fueron, se preguntaban, parece que no sabían muy bien el porqué de que yo estaba allí, no lo entendían muy bien, por qué yo estaba arrestada. Yo no había hecho nada, le dijeron que yo estaba allí por publicar contenido online. Yo lo único que publico son noticias sobre, dice, los sitios del Oriente Medio, Pero yo soy periodista, yo tengo todos mis pases y todas mis pases de prensa, de cómo soy periodista. Gracias a Dios no lo encontraron, o sea que no se lo llevaron, porque eran difíciles de encontrar donde yo las tenía. Todo lo que yo hago es como periodista. Tengo un comunicado, hago comunicados en la prensa. Siempre que doy alguna noticia cito al autor del artículo o de dónde he tomado la noticia. Siempre lo compruebo. Y esto es lo que yo hago. Es un centro de noticias. Entonces la policía de Shrewsbury no estaban muy seguros de cuál podía ser la razón. Me dijeron, en realidad no sabemos exactamente por qué estás aquí, pero bueno, aquí estás y ahí va a quedar. Después pasó algo curioso porque no querían darme medicamento, que se lo pedí, le expliqué mi situación y no querían proporcionármelo. O sea que sin el medicamento no podía comer. Yo les expliqué, no puedo comer porque esto me pasa y tal. Bueno, pero no quisieron dármelo y me dejaron en esta situación todo el día. Y entonces fue cuando pensé, bueno, si esto va a durar unos días, no voy a sobrevivir este tiempo sin comida, sin los medicamentos. Y se me da así como un ataque de Crohn, no lo voy a poder resistir o voy a terminar en un hospital. Esto es lo que yo estaba pensando, dice. Entonces enviaron una enfermera o doctora profesional. A mí me dio la impresión de que no era una profesional, no sé, no lo parecía. Yo le pregunté directamente si estaba calificada como médico o una persona médica, porque me había dicho que no me iba a dar el medicamento, que no me lo iba a proporcionar. Yo le pregunté, pero ¿usted está calificada en medicina, en algún área de medicina? Y me dijo que sí. Entonces yo le dije por qué no me lo daba, que no podía dármelo. Entonces yo le dije, pero vamos a ver, si yo fuera diabética, ¿también me rechazaría la insulina? Y me dijo, sí. Y yo le dije entonces, o sea que pondrías mi vida a riesgo sin ningún problema
Y me dijo, sí. Entonces le pregunté, ¿sabes cómo escribir, cómo deletrear la palabra Crohn, que es la enfermedad que yo tengo? Porque un médico, una enfermera sabe cómo se escribe, porque tiene así como se deletrea de una forma así un poco rara. Y entonces le dije, ¿usted sabe cómo deletrear, cómo escribir esta palabra? Entonces me di cuenta, porque la ortografía es un poco diferente, me di cuenta de que no sabía, me di cuenta de que no era una persona médica, efectivamente no sabía cómo hacerlo. Y entonces le dije directamente, tú no estás calificada en medicina. En ese momento se fue, no dijo nada y se marchó. Pero bueno, después, después me trajeron, bueno, cuando llegué a casa sobre las 12 de la noche, me dio como un ataque, empecé a estar muy enferma. Generalmente yo puedo controlar la enfermedad bastante bien, no llego a estos ataques, la puedo controlar bien, pero claro, tengo que tener los medicamentos. O sea que como no lo tenía, no comí en todo el día y me trajeron una taza de té. Y les dije, es que ni siquiera té puedo tomar. Eso es lo grave de mi enfermedad, porque cualquier cosa que pongo en el cuerpo tiene una reacción y todo se empieza a inflamar. Entonces me dijeron, bueno, tú toma el té, que después inmediatamente te traemos el medicamento. Entonces lo tomé y después de haberlo tomado, no me trajeron el medicamento. O sea que cuando llegué a casa por la noche estuve bastante enferma. Técnicamente, aunque yo les expliqué, no siquiera puedo tomar esto. Mi cuerpo reacciona de esta forma. Y el haberme dicho que me darían el medicamento un poco después, a tiempo, y después negármelo, dice, técnicamente es como si me hubieran envenenado, porque eso es lo que pasa con mi cuerpo. Y se lo expliqué, que no debieran haberme dado ni siquiera el té si no me iban a dar el medicamento. Y claro, yo a todas estas estaba entrando en un pánico que no te puedes imaginar. Empecé a preocuparme, voy a empezar a hinchar y no me van a atender aquí. No creo que de la forma que me están tratando que vayan a llamar a paramédicos ni nada. Dios mío, me van a dejar morirme aquí. Y estaba entrando en un pánico terrible porque era consciente de que esta mujer no estaba calificada como una persona médica entrenada. Un médico siempre sabe escribir esa palabra Crohn, y ella no sabía nada sobre la enfermedad tampoco, lo que era muy sospechoso. Entonces el entrevistador le dice, te dijeron que era sobre algo que habías publicado online, en línea. ¿Qué era exactamente lo que habías publicado? Y dice, no me dijeron exactamente, dice, tienen el trabajo de todo un año, desde que empezó esa guerra en el Oriente Medio. Yo todos los días subo algo, cuelgo algo en donde yo doy mis noticias. Había cientos de cosas, pero ellos tenían alrededor de unos 300, porque la entrevista, aunque duró muchas horas, no pudieron ir con todo, y entonces escogieron como unas 300 noticias, 300, ¿cómo diría? Posts, ¿no? Pero no tuvieron tiempo, o sea que se saltaron muchos. Pero mi abogado al final, cuando miró lo que ellos le dieron, dice, pero si aquí estos son noticias, aquí no hay incitación a nada, es información, no pueden tener nada en contra de ti con esta información, estos son noticias. Dice, bueno, yo creo que es por estar a favor de Palestina, estoy relativamente bien conectada.
sé lo que pasa, tengo mis fuentes, pero esto es para silenciar a periodistas. Dice, es lo que han hecho, están haciendo muchos otros, sobre los que informan esto de esta palabra que empieza con G, y no van, en este momento no van directamente a los que están leyéndolo, pero van a los que están proporcionando esta información, a los que están informando. Para que puedan seguir haciendo lo que se hace. O sea que en este momento, si paran a los que están dando esta información, pues la gente no sabrá nada, y entonces lo sabrán, dice, lo sabrán cuando todo haya ya pasado, ¿no? Haya terminado. Pero a los que estamos informando diariamente, esto es lo que no quieren. No quiere que la gente sepa lo que está pasando a esta gente que vive allí. Con los niños, cosas terribles. Y empieza a contar. Masacrados, amontonados en bolsas de plástico. No quieren que esto esté en las redes sociales o lo que pasa en las escuelas. Lo importante es aquí evitar que la gente sepa lo que está pasando. Yo, por ejemplo, dice, soy miembro de una asociación benéfica. Estamos tratando de ver la posibilidad de cavar pozos allí para poder traer agua potable. Querían saber la ubicación de este grupo de gente de allí con los que yo trabajo. Me dan información y claro, no puedo dársela porque entonces sé que si saben la ubicación se va y se les bombardea directamente. Todo esto es muy siniestro, dice ella. Le dice el entrevistador, o sea que dices que la policía te preguntaba sobre la ubicación de tus fuentes. Dice, sí, querían los números de teléfono, claro que lo rechacé. No dije nada. Durante toda la entrevista me limité a decir no comment. Y es lo que me aconsejó el abogado, no comment, pero a veces era muy difícil porque a veces querías explicar porque te decían algo falso, si te decían algún nombre, alguna ciudad, querías decir no, pero no podías decir nada. Es que verdad es que son bastante racistas. Solo a una pregunta contesté. Bueno, no contesté, les dije claramente, esta no es una respuesta a su pregunta, pero de todas formas le voy a decir a usted algo directamente, porque la pregunta era, ¿por qué tú crees que los palestinos son iguales a los blancos? Así, la pregunta de esta manera. Y yo les dije, no te voy a contestar, solamente quiero decirte que es una de las preguntas más impresentables que he oído en mi vida, ponerla de esa forma. Toda la entrevista tenía ese aire de yo qué sé, de servicios de inteligencia, de no sé, de este país, del otro país, sabe Dios de qué país. Esta cosa de querer deshumanizar a esta gente que está allí, la pobre viviendo. Y era, nosotros queremos, es como si dijeran, nosotros queremos deshumanizarlos y tú estás ahí tratando de humanizarlos. No son iguales, es más o menos lo que había detrás de la pregunta. Y cuando le dije eso, dice, se echó a reír así entre dientes. La entrevista duró bastantes horas. Después también miraron todos los tweets. Y era como diciéndome así, algo como te estás entrometiendo, te estás metiendo en algo que no debías meterte, una cosa así. Lo único que dejaron, como dice, es que en realidad no detallaron que me prohibían hacer entrevistas. Lo que pasa es que yo no puedo utilizar los teléfonos ni nada, pero en ningún lugar dice que yo no pueda dar alguna entrevista. Es todo muy siniestro, todo esto.
de que no deberíamos ayudar a estos pobres que están sufriendo, que no deberíamos apoyarlos. Un ser humano es un ser humano. El que te pregunten de esta manera tan extraña, ¿por qué crees que son iguales?, es muy siniestro. Es una pregunta muy extraña. Y el entrevistador le dice algo sobre el trauma que ha pasado y que quizás esté pasando todavía. Dice, mira, físicamente sí que me hicieron daño. Las esposas en las muñecas estaban muy, muy, muy apretadas. Y en el viaje a la comisaría, que debiera haber durado 45 minutos y duró en realidad unas 2 horas, la circulación de las manos, yo veía que los dedos se me estaban poniendo azules, me dolían muchísimo. Y también, como iban conduciendo de esta forma tan rara, tan rápida, de repente más rápido, pues dice, yo estaba sentado, no era un sillón no era el coche, era una camioneta, era como un banco, y dice, y me resbalaba, entonces continuamente me estaba cayendo, tenía las esposas, tenía las manos atadas y no podía hacer nada, entonces continuamente me caía, me resbalaba del asiento. Parecía así como si lo hicieran a propósito, de verdad, me resbalaba del asiento, horrible. Es que yo creo que es que me estaban tratando como si yo fuera el terrorista. O sea, que me están acometiendo a mí, pero vamos a ver, nosotros no somos los terroristas, nosotros nos oponemos, pero lo único que hacemos es dar información. ¿Qué más dice aquí? Ni siquiera puedo utilizar el teléfono. Ellos sí que pueden utilizar todas las redes, incitar, se les permite invocar a los dioses de guerra, pero vamos a ver que hay un derecho internacional y nos etiquetan, y cuando nos etiquetan de esta forma pueden terminar con tu carrera muy bien. Y lo del pasaporte es una situación muy, muy difícil la que tengo ahora, porque como ya te dije, debo entregar mi pasaporte a la policía en 7 días y no lo incluyeron en la lista, o sea que oficialmente soy yo la que tengo el pasaporte, y entonces si no lo entrego estaré en incumplimiento de la fianza y me van a arrestar. Ellos lo tomaron, pero han negado que lo hubiesen tomado, o sea que yo, ¿qué hago ahora que con el pasaporte que no puedo entregar? No figura en la lista. Estoy así como atrapada. Después, para llegar a la comisaría, desde mi sitio, si no voy en coche, tengo que ir en 4 autobuses. Les dije que me permitieran, por lo menos, si no el coche, un autobús, pero tengo el problema, me sugirieron el autobús, pero tengo el problema de que, como es una zona tan rural, que los autobuses no funcionan tarde, y entonces les propuse esto, que era un poco difícil, y me dijeron, pues cada vez que vengas tráete una tienda de campaña. O sea, dice, bueno, no voy a dar más detalles, pero las condiciones de mi fianza son imposibles, todas las que me han puesto. Y si rompo esto de no presentarme, porque no puedo viajar en coche, no puedo viajar en autobús, puedo ir andando quizás, pero por eso me dice que traiga una tienda de campaña, pero bueno, y al no presentar el pasaporte, pues me pueden arrestar y me pueden poner en la cárcel por un periodo de 5 años por no cumplir las condiciones que me han impuesto de la fianza. Y no puedo viajar y me dicen que me presente, para lo cual tengo que viajar, y después no puedo llegar a casa y no puedo entregar mi pasaporte, y esto no sé lo que va a pasar. Y en cuestiones
y le dice el entrevistador, oye, ¿y no podrías quizás solicitar un pasaporte? Dice, se me ocurre a mí un pasaporte de estos de emergencia. Muchas veces cuando te das cuenta vas al aeropuerto y ves que te ha caducado el pasaporte, que puedes, claro que tienes que pagar un montón, pero puedes solicitar de alguna forma un pasaporte de emergencia que lo puedes tener en 24 horas. Y dice, no, ni siquiera puedo hacer eso, porque está en las condiciones de la fianza que no puedo solicitar o comprar o renovar ningún documento de identidad, incluyendo identidad y viaje. No puedo solicitar uno nuevo, no puedo reclamar uno porque el otro lo perdí. Yo te digo, dice ella, es como una incitación a delito, a que yo tenga que cometer un delito para encarcelarme por incumplimiento de las condiciones de fianza, y no puedo hacer nada al respecto. Bien, esto es lo que ha pasado hace escasamente 2 o 3 días. Está todavía, como ya dije, está todavía empezando en las redes sociales, pero esto fue una experiencia absolutamente terrible, y lo cuento porque parece ser que es que estamos en esta situación de que ella no es ni mucho menos la única. La gente está siendo arrestada por todos los sitios y vayan ustedes a saber a lo que vamos a llegar. Y a mí me preocupa esto, porque esto es serio, ¿eh? Como empiecen así. Bueno, a ver. Pues nada, que quería nada más compartir esto, por si no lo habías oído. Bueno, pues nada, lo dejo todo aquí. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo.